Una verdadera crisis es la que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Uno de los hospitales, por no decir el hospital más importante de la región, está viviendo una situación bien preocupante. El cierre de pabellones quirúrgicos, la suspensión de tratamientos de quimioterapia son solo algunos de los problemas que está enfrentando este recinto asistencial. Hay denuncias por parte de los trabajadores, acciones también por parte de las y los diputados. Vamos a tomar contacto para hablar de este tema con el diputado Tomás Lagomarsino. Él representa precisamente a la región de Valparaíso, además integra la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven por el canal de la Cámara hasta ahora. Sí, pues diputado, lamentable hablar de este tema, ¿no? Cuando se trata de un recinto asistencial que debería albergar las necesidades médicas de una gran cantidad de vecinos de la región de Valparaíso. Y al parecer hace ya un tiempo esto no está funcionando, no se estaría entregando la atención médica oportuna y ahora con el cierre de los pabellones la cosa está peor. Bueno, efectivamente, el Hospital Carlos Van Buren para este año tuvo un presupuesto asignado de 39.000 millones de pesos, siendo que el año pasado tuvo un gasto de 48.000 millones de pesos. Y esa diferencia ha sido más que significativa para generar la crisis de la cual estamos hablando. Y no solamente eso, sino que adicionalmente el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, al cual pertenece el Hospital Carlos Van Buren, le entregó por parcialidades muy pequeñas los 39.000 millones de pesos, de tal forma de que el hospital no pudo programarse adecuadamente para las compras del subtítulo 22, que es aquel subtítulo del presupuesto del sector público que permite comprar insumos, equipamiento, comprar servicios, entre otros. Esto fue entregado en un 33% en enero, 33% en febrero, 16,5% en abril y 16,5% en junio. Es decir, fueron montos tan pequeñitos que se les pasaron al Hospital Carlos Van Buren y por parcialidades inéditas, diría yo, que lamentablemente eso también impidió la programación y planificación de las adquisiciones del Hospital Carlos Van Buren. En el contexto y entendiendo que primero se cerraron 4 pabellones de los 16 que cuenta el Hospital Carlos Van hace algunas semanas. Se había anunciado que se habían reabierto, pero aquello es falso, sino que simplemente se disponibilizaban los pabellones a otros hospitales de la red, de tal forma de que puedan ocupar el pabellón del Hospital Carlos Van Buren, pero para operar cirugías que no son del Hospital Carlos Van Buren, es decir, no resolver su lista de espera propia, sino la de otros hospitales, obviamente con los recursos de otro hospital y la infraestructura del Hospital Carlos Van Buren. Luego la crisis se agravó y de los 4 pabellones inicialmente cerrados se avanzó a 9 pabellones cerrados, de los 16, como bien te decía, y adicionalmente aquello impactó no solamente en los tratamientos quirúrgicos directamente, sino que también otros tratamientos como el que tú mencionabas de quimioterapia, principalmente por la instalación de los catéteres necesarios para la realización de estos procedimientos. Ahí no es que sea la imposibilidad de adquirir las quimioterapias que vienen compradas de Senabats, sino más bien Mm, de la instalación de una serie de equipamientos, entre ellos los catéteros sí. para los pacientes para que por ahí se inyecte la quimioterapia. Diputado, ¿por qué se entregaron en forma parcial los recursos? ¿Por qué se entregaron en parte? ¿Se hace así? ¿Le pasa a todos los hospitales? ¿Por qué se realiza esa práctica? ¿Es solo de este año? No es habitual y lo desconocemos realmente y es una de las cosas que nos parece grave, por cierto. Ahora bien, efectivamente hay una crisis profunda financiera, y hay que decir que el hospital está funcionando prácticamente en materia quirúrgica como un hospital de guerra. Cuando, cuando hay guerra, los hospitales solo tienen urgencia. Y si tú tienes de tus 16 pabellones, dos de los cuales son de urgencia, es decir, son 14 electivos, y tienes 9 cerrados, te quedan 5 para seguir haciendo operaciones electivas. Y en ese contexto se pueden resolver solamente atenciones de urgencia quirúrgica y no ambulatoria o electiva. Eso es relevante producto de que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que incluye las comunas de Valparaíso, Casablanca, toda la provincia de San Antonio y Juan Fernández, tiene una lista de espera quirúrgica de 11.214
pacientes en lista de espera quirúrgica, evidentemente, al 30 de junio de este año. Diputado, ¿por qué me quedo con lo que nos dijo al principio? ¿Por qué si se gastaron 48.000 millones el año pasado, se le entrega un presupuesto menor al gastado? O sea, es evidente que se va a producir ahí una merma en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer al interior de un hospital. ¿Cuál es la explicación que se da? Bueno, todos los años se aprueba un financiamiento para la red hospitalaria menor al que gastó el año pasado, producto de que entre los meses de agosto, septiembre, octubre, muchos hospitales a nivel país piden una expansión presupuestaria, también conocida como remesa, Mm, que, que evidentemente les permite sobrevivir el resto del año. En el mes de julio, perdón, se terminaron los recursos del Hospital Carlos Van Buren en la práctica, al menos del subtítulo 22, En que el es mes el que te menciono, disculpe, en el mes de junio se terminaron en los recursos. julio con En L, julio, julio con L. perfecto, perfecto. Y un par de días antes varios días antes de que terminara ese mes, se pidió una expansión presupuestaria de 20.000 millones de pesos desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Expansión presupuestaria que al día de hoy no es aprobada por el Ministerio de Hacienda ni la Dirección de Presupuesto, que habitualmente son aprobadas, eso Ujú, hay que decirlo. sí. Todos los años, como te decía, los hospitales tienen un presupuesto menor al que requieren y a principios o mediados del segundo semestre de cada año se solicita una expansión presupuestaria y generalmente esta es aprobada de forma bastante rápida porque se sabe lo que implica e impacta la no aprobación de estos presupuestos. Ahora bien, siguen pasando los meses, estamos en octubre y esta remesa, esta expansión presupuestaria de 20.000 millones de pesos no ha sido aprobada. Diputado, dos cosas. Uno, nos imaginamos que los 48.000 millones que se gastaron el año pasado tampoco son suficientes. O sea, me refiero a que el hospital tampoco es que funcione de forma excepcional, siempre tiene falencias, por lo tanto los 48.000 no sé si darán abasto. Ok, se entregan menos recursos porque después los hospitales piden esta remesa, pero este procedimiento tan engorroso de andar pidiendo plata extra a mitad de año, al otro año, ¿por qué el procedimiento es así? Si estamos hablando, yo sé que no es su responsabilidad ni su culpa, pero ¿por qué el proceso es así cuando estamos hablando de la salud y de la vida de las personas? O sea, justo estamos entrando en la discusión del presupuesto de la nación para el próximo año y seguimos viendo situaciones como esta en un hospital tan importante como el Carlos Van Buren. Bueno, hay que agregar que también los hospitales arrastran deudas. Por O ejemplo, el sea, Hospital Carlos Van además, o Buren, sea, además, claro, el Hospital Carlos Van Buren tiene una deuda con proveedores de 13.000 millones de pesos. Entonces, tiene, como para sintetizar las informaciones, el Hospital Carlos Van Buren para este año 2024 tiene un presupuesto aprobado de 39.000 millones de pesos. El año pasado había gastado durante todo el ejercicio presupuestario 48.000 millones de pesos. Para todo el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en el mes de julio se pidió una expansión presupuestaria de 20.000 millones de pesos y el Hospital Carlos Van Buren tiene una deuda con proveedores de 13.000 millones de pesos. Esa es como la situación financiera del hospital. Ahora bien, evidentemente como un profesional, un médico profesión, para mí que uno tiene un sesgo importante en torno a dónde deberían estar la mayoría de los recursos de la nación. con las prioridades, ¿no? Con las prioridades. Evidente, Mm. pero es lógico que un peso que se invierte en un lado es un peso que se deja de invertir en otro. Por mí que muchos pesos fueran invertidos en salud y más de lo que se gasta el día de hoy, y para eso queremos seguir trabajando la ley de presupuesto y Mm. presionando para que así sea. Pero no solamente en materia de la operación de nuestro sistema de salud, que es relevante, sino también en la reposición de recintos asistenciales muy antiguos. Yo solamente quiero mencionar que la región de Valparaíso ha tenido la reposición de varios establecimientos de salud. Si partimos desde el interior, se repuso el hospital Philip Pinel, el hospital psiquiátrico Putaendo, hay un flamante nuevo hospital, el hospital biprovincial Quillota Petorca también es nuevo, en el Troncal Sur, el hospital Marga Marga, que viene a reemplazar el hospital de Quilpué, también está en su recta final, debería estar inaugurándose el año 2026. Tenemos el hospital Frique, Mm.
que se inauguró su primera etapa, independiente que falta una segunda hace algunos años. Tenemos el Hospital San José de Casablanca, que también está en proceso de puesta en marcha. Y finalmente el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que también se repuso y quedó bastante espectacular. Es decir, había una estrategia regional y nacional de reposición de establecimientos de salud muy antiguos, pero vemos con cierta preocupación, y yo particularmente, que el Hospital Carlos Van Buren no estaba puesto en el centro de esa iniciativa, de esa programación. De hecho, yo podría hablar de que el Hospital Carlos Van Buren lleva prácticamente 30 años de abandono y al menos 12 en la cual no se ha logrado alinear las voluntades para que se pueda reponer el Hospital Carlos Van Buren, principalmente en producto de la incerteza o la falta de certidumbre en torno a dónde construir el proyecto de un nuevo Hospital Carlos Van Buren. ¿Se tendría que construir Entonces, en otro lugar, diputado, no en el mismo donde está ubicado? es por eso que a principios de esta administración yo mismo impulsé una comisión de búsqueda de terreno que tuvo 16 terrenos a la vista, 4 de ellos fiscales y 12 de ellos privados, con sus respectivos valores, y mediante una serie de criterios objetivos, vulnerabilidad, costo, normas regulatorias, evidentemente también la morfología del terreno, entre otras, se llegó a 3 terrenos, cada uno con una ponderación respectiva. Eh, el terreno que menor puntaje obtuvo es un terreno que está en Santo Osa, que está un poco más arriba de la Villa Rapa Nui. Ujú. El terreno que obtuvo el segundo puntaje fue un terreno que está ubicado en Placilla, pero que tiene muchos obstáculos, primero que todo por su valor, y en segundo lugar también por que es un sector no urbanizado, y el que obtuvo el mayor puntaje fue una solución mixta, ocupando el terreno del actual Hospital Carlos Van Buren, más la adquisición de un paño colindante, que es el paño que está por frente a la urgencia infantil del Hospital Carlos Van Buren, Perfecto. por detrás de donde están las dos torres gigantes. Antiguamente ahí estaba Chile Tabaco y ya se había perdido una oportunidad de adquirirlo. Para ahí construir un centro de diagnóstico y tratamiento, un consultorio avanzado de especialidades que unifique el consultorio del Pereira, del Salvador y del Van Buren. La gracia es que esos recursos tienen que venir en la ley de presupuesto para poder adquirirlo y avanzar en la primera etapa, que sería la construcción de este consultorio avanzado de especialidades, para después seguir en una segunda etapa dentro del terreno del mismo Hospital Carlos Van Buren. Quizá aprovechar esta crisis, diputado, para impulsar los recursos dentro de esta ley de presupuesto, ¿no? Podría ser de una crisis quizás transformarlo en algo más bien positivo. Y me quedan solamente un par de dudas, diputado. Cuando usted dice que los recursos acabaron en julio, ¿qué es lo que pasa? ¿No se pagan sueldos, no se compran insumos? ¿Cuál es el problema que se produce ahí? ¿Por qué se cierran los pabellones? ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no se pueden comprar insumos? ¿Por qué no se pagan sueldos? ¿Cuál es la dinámica de esto? Y segundo, ¿cree usted que hay un tema, además de falta de recursos, de administración de los recursos? Porque si tenemos 12 años de deuda, algo pasa también ahí, ¿o no? O sea, cuando hablamos de esta crisis financiera, hablamos de una crisis financiera en el subtítulo 22, que el subtítulo 22 es el que permite la compra de insumos, obviamente compra de servicios. Es decir, eh, el Hospital Carlos Van Buren no puede comprar en estos momentos ni anestesia, ni, por ejemplo, suturas, ni prótesis, ni ningún equipamiento, ningún insumo que permita realizar cirugía, y también impacta otros sectores del hospital, pero no con la misma visibilidad, diría yo, que tiene el cierre de 9 pabellones, producto de que no hay distintos insumos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos. Obviamente ahí también se impacta la compra de servicios a otro centro, exámenes que no cuenta el Hospital Carlos Van Buren, eh, exámenes imagenológicos también, no Mm, solo de laboratorio. Entonces, todo lo que tiene que ver con el subtítulo 22, disculpa lo técnico, es lo sí. que se ve impactado lamentablemente por esta situación de crisis, y que se busca resolver mediante una expansión presupuestaria. Ya desde el Ministerio de Salud se dio la autorización para que se puedan redistribuir recursos dentro de los mismos
servicios de salud y hospitales, lo cual es relevante, producto de que también se había conocido de que se iba a hacer una celebración en el BTP de Valparaíso, en el centro de eventos del puerto del BTP, ¿Mm? eh, y que no se condecía en nada con la crisis financiera del ¿Una hospital. celebración Entonces, de qué diputado? Disculpa, ¿una celebración? era una celebración, entiendo yo, de prácticamente todos los funcionarios del servicio, Mm. y que finalmente fue suspendida. Y también hay que recordar que los días que ocurre este cierre de pabellones y los días siguientes, el mismo director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio se encontraba de vacaciones y no retornó inmediatamente a sus funciones, a pesar del cierre de 9 pabellones de su principal establecimiento de salud. Es decir, aquí hay una situación grave Mm. en distintas líneas, como tú bien lo has dicho, pero que tienen todo un solo cariz, que es el abandono del Hospital Carlos Van Buren y el abandono en general de la salud de la comuna de Valparaíso, producto de que otras provincias, otras comunas han visto avances significativos. Te iba relatando hace algunos minutos algunos de Sí. ellos. El Hospital Provincial Quillota Petorca, nuevo. Mm. Hospital Marga Marga, pronto a inaugurarse. El Hospital Frique, primera etapa lista. El Hospital Claudio Vicuña San Antonio, listo. El Hospital San José de Casablanca, listo. El Hospital Psiquiátrico Philip Pinel de Putaendo, también renovado. Es decir, como que toda la región ve mejoras y Valparaíso lamentablemente sigue esperando y bueno, no vamos a bajar la voz Mm. ni vamos a dejar de decir lo que se tiene que decir hasta que veamos solucionada esta situación y veamos un cambio en torno a la política pública de recuperar la salud para Valparaíso y particularmente de su principal establecimiento de salud que es el Hospital Carlos Van Buren. Para cerrar, diputado, entonces la solución por ahora sería esta redistribución de recursos dentro del mismo Servicio de Salud Valparaíso. Eso es lo que se ha planteado desde el Ministerio de Salud de momento, O pero sea, ¿le van a obviamente sacar también va... recursos a otros servicios, o sea, a otros recintos de la región para pasárselo al Bambiure? No, no necesariamente, porque recordemos que hay 3 servicios de salud en esta región: Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota y Aconcagua. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio comprende la comuna de Valparaíso, Casablanca, la isla Juan Fernández, la provincia de San Antonio y la comuna de Navidad de la región de O'Higgins. Todo eso es Mm. el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Evidentemente no se van a quitar recursos de Mm. otros hospitales, pero por ejemplo se puede echar mano a la cartera de inversiones del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, porque hay una Perfecto. serie de recursos estancados en materia de inversiones en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Te puedo relatar brevemente los centros, al menos de atención primaria de salud, que están estancados. El SAPU Manuel Bustos de San Antonio está estancado, sin licitación y sin avance. El Y la CEFAM plata, 30 de y marzo, la plata está ahí como guardada, de alguna manera, para eso, efectivamente, y se puede trasladar entonces a lo que pasa en el Hospital a Calcolate. otro. Entendemos. CEFAM 30 de marzo, SAR Placilla, SAR Quebrada Verde, CEFAM Las Cañas, CEFAM Placeres y CEFAM, me falta uno, Cordillera. Esos son todos los centros, los proyectos de inversión, al menos de atención primaria de Mm. salud, pendientes del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y que se podría redistribuir, por ejemplo, recursos de eso, por ejemplo, de la fiesta que finalmente se canceló, quedan varios decenas de millones Sería. de pesos. Entonces, se pueden redistribuir dentro del servicio de salud, pero evidentemente la solución final es la expansión presupuestaria que se está requiriendo a Hacienda y a la Dirección de Presupuesto. Listo, pues diputado, le agradecemos enormemente por explicarnos tan bien lo que está ocurriendo al interior de este recinto de salud y ojalá las soluciones puedan llegar en el corto plazo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es realmente Lo que grave, esperamos. muy, muy grave. Entonces, por eso queríamos conversar con usted de este tema. Le agradecemos, diputado, y estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, como tú dices muy bien, esperamos que se solucione porque ponemos en el centro las 11.214 personas que están en lista de espera quirúrgica esperando una cirugía. Ya, diputado, muchas gracias, que esté muy bien. Conversábamos con el diputado Tomás Lago Marcino, integrante de la Comisión de Salud, representante de las regiones de Valparaíso, hablando entonces sobre esta crisis que está atravesando el Hospital Carlos Van Buren.